Mi nombre es John McAllen, sargento retirado de los Marines de los Estados Unidos, y esta es la historia de cómo mi vida cambió bajo el sol abrasador del desierto de Irak. Lo que les voy a contar no está en los periódicos ni en los registros oficiales. Es una historia que el gobierno preferiría mantener en silencio, pero es una que debe ser contada, por respeto a aquellos que cayeron y para advertencia a aquellos que podrían tropezar con lo que nunca debería haber sido descubierto. En 1991, durante el apogeo del conflicto en el Golfo, mi unidad fue asignada a una misión de reconocimiento en una zona remota del desierto iraquí, cerca de la frontera con Kuwait. Habían sido comunicadas varias desapariciones misteriosas de patrullas aliadas, y nuestro trabajo era averiguar qué estaba sucediendo. Se pensaba que quizás era obra de escuadrones iraquíes o alguna trampa del terreno inexplorado. Antes de esa misión, había servido en numerosos conflictos, desde pequeñas escaramuzas hasta operaciones a gran escala. Nada de eso me preparó para lo que me enfrentaría en las arenas de Irak. Mi experiencia en combate y tácticas militares, aunque extensas, no ofrecían ninguna guía sobre cómo manejar lo desconocido, lo inexplicable. El equipo asignado a mi mando era un grupo de élite, cada uno especializado en diferentes aspectos de las batallas modernas. Estaba Jackson, nuestro experto en demoliciones, un hombre cuya habilidad para leer y desactivar trampas podría marcar la diferencia entre seguir con vida o no. Luego estaba Simmons, el francotirador, cuya mirada era tan penetrante como los disparos que realizaba. Rodríguez era el médico y su capacidad para mantener la calma bajo presión había salvado más vidas de las que podía contar. Finalmente, estaba Sanders, un joven cabo con un talento especial para las lenguas antiguas y la criptografía, incorporado a nuestro equipo para ayudar a interpretar cualquier documento o señal que encontráramos. También contábamos con la ayuda de Clark, otro de nuestros activos importantes al estar especializado en comunicaciones, que eran de suma importancia en algunas de las misiones que habíamos realizado. Salimos al amanecer, con nuestros vehículos cargados y listos para enfrentarnos a cualquier adversidad que pudiéramos encontrar. El desierto es un lugar de extremos, donde el silencio puede ser tan abrumador como el calor. A medida que nos adentrábamos en ese vasto desierto, la civilización parecía desvanecerse detrás de nosotros, dejándonos solos con la arena y el sol. Durante los primeros días, todo lo que encontramos fueron espejismos y el calor implacable que parecía querer consumirnos. Sin embargo, al tercer día, descubrimos los primeros signos inquietantes, un vehículo aliado abandonado, medio enterrado en la arena, con balas y marcas de quemaduras, pero sin signos de los ocupantes. Este hallazgo fue solo el primero de muchos, y con cada nuevo descubrimiento, el misterio se profundizaba, y el desasosiego crecía entre nosotros. Nuestros días se volvieron una rutina de viajar de un punto a otro, inspeccionando y buscando, mientras las noches eran inquietas, llenas de discusiones sobre nuestras teorías y los preparativos para lo que podríamos necesitar hacer al día siguiente. Y en esa vastedad, bajo la inmensidad del cielo estrellado, comenzamos a sentirnos cada vez más pequeños, cada vez más acosados no solo por un enemigo que no podíamos definir, sino por la creciente sensación de que estábamos metiéndonos en algo que iba más allá del conflicto, y más allá de nuestra comprensión. En ese desierto, comenzó la historia que cambiaría nuestras vidas, una historia de oscuridad, de antiguos misterios y la eterna lucha entre la luz y las sombras que se ciernen deseosas por reclamar el mundo de los vivos. Nos adentramos en lo desconocido, guiados solo por nuestra determinación y por la esperanza, cada vez más tenue, de volver a ver nuestros hogares. Pero el desierto guarda sus secretos con un celo que nadie puede comprender. Hasta que es demasiado tarde. El sol apenas comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de un rojo que parecía presagiar lo que nos esperaba. Al avanzar por el desierto, cada metro que recorríamos nos hacía sentir cada vez más tensos. Las radios crujían con estática, y nuestras comunicaciones se volvían erráticas, un problema técnico que atribuimos inicialmente al entorno desértico, pero que pronto se manifestaría como una señal de advertencia que no supimos reconocer a tiempo. La primera gran señal de que algo estaba mal fue un campamento abandonado. No era como los restos de operaciones pasadas que uno podría esperar encontrar en una zona de conflicto, este lugar había sido dejado atrás apresuradamente. Las tiendas estaban desgarradas, algunas con marcas de quemaduras, y los suministros estaban esparcidos por el suelo como si sus dueños hubieran huido en un estado de pánico.
cajas de munición abiertas y equipos personales dispersos por doquier, indicando una retirada rápida y desorganizada. Nos adentramos en el campamento con listos para lo que fuera, moviéndonos con la cautela que solo la experiencia puede enseñar. Jackson revisó los alrededores buscando minas o signos de emboscada, pero nada parecía fuera de lo común, excepto el silencio y la ausencia total de vida. No había cuerpos, ni rastro de combate directo, solo el eco fantasmal de lo que una vez fue un sitio lleno de vida y actividad militar. Simmons, con su vista aguda, escudriñaba el horizonte. ¿Es extraño? No hay movimientos, ni siquiera de animales, comentó en voz baja, lo cual nos puso a todos aún más en guardia. El desierto es raramente un lugar completamente silencioso. La falta de vida animal era una mala señal. Mientras explorábamos más a fondo, Rodríguez recogió un diario parcialmente quemado, perteneciente a un soldado. Las páginas que pudimos leer hablaban de sombras en la noche y de ruidos que no pertenecen a este mundo. Cada entrada se volvía más paranoica y desesperada, y la última página estaba manchada con una mancha de roja seca. Continuamos avanzando y las interferencias en nuestras radios se intensificaron. Sanders, quien siempre había tenido un interés en la electrónica, intentó ajustar los dispositivos, pero cada intento parecía inútil. Es como si algo estuviera absorbiendo las ondas de radio, dijo, frunciendo el ceño mientras manipulaba los controles. Esa tarde, encontramos más restos destruidos, un par de vehículos blindados volcados, sus estructuras retorcidas y chamuscadas. Lo que sea que les ocurriera, fue violento y rápido. McAllen inspeccionó el área, señalando los impactos. Esto no fue un ataque con morteros o una mina terrestre, observó con severidad. Es como si hubieran sido aplastados desde arriba. Con cada paso que dábamos, el misterio se profundizaba y la atmósfera se cargaba con una angustia que ninguno de nosotros podía explicar. Las señales eran claras, estábamos siguiendo el rastro de algo a lo que ningún entrenamiento militar convencional podría habernos preparado. Al caer la noche, establecimos un campamento seguro con una vista clara a todo el terreno circundante. Las primeras estrellas aparecieron, y con ellas, una inquietud que se asentó en cada uno de nosotros. Dormimos por turnos, aunque el sueño era difícil de alcanzar. El desierto, con todos sus misterios, se había cerrado a nuestro alrededor, envolviéndonos no solo en oscuridad física sino en una niebla de incertidumbre que era quizás el presagio más inquietante de todos. La mañana siguiente nos encontró a todos un poco más silenciosos de lo habitual, tal vez afectados por la desolación del campamento abandonado y los vehículos destrozados que habíamos encontrado el día anterior. No obstante, la misión tenía que continuar, y con el sol aún bajo en el horizonte, nos adentramos más en las vastas y desoladas extensiones del desierto. Fue Rodríguez quien primero notó una peculiaridad en el terreno. Un patrón de piedras dispuestas de manera que no parecían naturales. Nos acercamos cautelosamente, examinando el área. Bajo una capa de arena y rocas dispersas, descubrimos lo que parecía una entrada ocultada. Era un acceso que, de no ser por el ojo entrenado de Rodríguez, habríamos pasado por alto. Con las herramientas que llevábamos, comenzamos a despejar la entrada, retirando cuidadosamente la arena y las piedras. Lo que apareció ante nosotros fue una escalera descendente, tallada en piedra, que se hundía en las entrañas de la tierra. Jackson, siempre precavido, midió los niveles de oxígeno y otros gases potencialmente peligrosos, antes de permitirnos descender. Descendimos en formación, con Simmons en la vanguardia y yo cerrando la marcha. La escalera nos llevó a una red de pasadizos que se extendían en la penumbra más allá del alcance de nuestras linternas. El aire era frío y estaba impregnado de un olor a tierra y algo más antiguo y mohoso, como si hubiéramos irrumpido en una tumba sellada hace milenios. El primer pasadizo nos llevó a una cámara más amplia, donde encontramos los primeros artefactos. Eran piezas de cerámica rota, herramientas de piedra y lo que parecían ser monedas de algún tipo de metal no identificado, todo disperso sobre el suelo como si alguna antigua catástrofe hubiera sacudido el lugar. Sanders, con su conocimiento de lenguas antiguas, se agachó junto a una pared que mostraba grabados. Con su dedo trazó las líneas de los caracteres, murmurando palabras en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Esto es sumerio antiguo, dijo finalmente, o al menos una variante muy cercana.
Estos grabados son invocaciones y advertencias. Hablan de un guardián y una prisión. No está claro qué es lo que guardan, pero parece que no querían que fuera molestado. La revelación no hizo más que añadir más inquietud a nuestra ya tensa expedición. Continuamos avanzando, descubriendo más cámaras y más pasadizos. En algunos lugares, las paredes estaban adornadas con frescos que mostraban escenas de lo que solo podían ser rituales religiosos o ceremonias de algún tipo. Figuras humanoides, algunas con características exageradas o distorsionadas, dominaban las representaciones. Después de varias horas explorando, llegamos a lo que parecía ser el corazón de la ciudad subterránea, una gran plaza rodeada por lo que una vez fueron edificios o templos. El centro de la plaza estaba dominado por una estructura más grande, imponente incluso en ruinas. El lugar tenía una atmósfera opresiva, como si cada piedra estuviera impregnada de una historia sombría esperando ser contada. Sin embargo, a pesar de la sensación abrumadora, no pudimos dejar de sentirnos también como intrusos, en un mundo que había sido deliberadamente ocultado del nuestro, un mundo que, quizás sabiamente, había sido olvidado. Cautelosos pero decididos, preparamos nuestros equipos y nos adentramos en la estructura principal, sin saber que cada paso nos acercaba más a los secretos oscuros y terribles que aguardaban en las sombras de aquel lugar ancestral. Las señales estaban allí, escritas en piedra con murmullos del pasado, señales que quizá hubiéramos hecho bien en atender antes de que fuera demasiado tarde. La estructura que se erguía ante nosotros en la vasta cámara subterránea era un templo, monumental y sombrío. Su arquitectura era un testimonio de una civilización cuya habilidad en la construcción rivalizaba con cualquier que hubiésemos conocido. La entrada estaba custodiada por dos enormes estatuas de piedra, criaturas aladas con rostros serenos, pero ojos vacíos que parecían observarnos con una quietud inquietante. Una vez dentro, la luz de nuestras linternas danzaba sobre relieves y frescos que cubrían las paredes del templo. Las imágenes, bellamente preservadas, mostraban escenas que parecían de la vida cotidiana de las personas que vivieron en esa época. Divinidades imponentes se erigían sobre figuras humanas en posturas de adoración o temor, y entre estas figuras, una destacaba repetidamente, una entidad con múltiples brazos y un aura de lo que parecían ser llamas o rayos. Sander se adelantó, su linterna iluminando un panel que contenía una larga inscripción en el mismo dialecto sumerio antiguo que habíamos encontrado antes. Con cuidado, comenzó a traducir las palabras, su voz resonando en el vasto silencio del templo. «Este es el templo de Azag-Thot, el que consume la luz», leyó en voz alta. «Encerrado por los sacerdotes bajo la señal de 7 estrellas y 7 piedras. Aquí yace el sello del devorador de almas, para que no camine entre los vivos. Aquel que rompa el sello invocará la oscuridad eterna sobre el mundo de la luz». Mientras procesábamos la gravedad de esas palabras, Jackson, atraído por un destello bajo una acumulación de polvo en un altar lateral, se acercó a un objeto que parecía brillar con luz propia. Era un amuleto, forjado en un metal oscuro, incrustado con una gema que palpitaba con una luz roja tenue. Atraído como por un embrujo que no pudo evitar y sin darse cuenta de las consecuencias, movido por una mezcla de curiosidad y cansado con todos los acontecimientos del largo día, extendió la mano y lo levantó, sin ser consciente de las consecuencias de su acto. En el momento en que sus dedos tocaron el amuleto, el aire del templo se cargó de electricidad estática. Un zumbido bajo llenó el espacio, y el suelo tembló ligeramente. Las luces de nuestras linternas parpadearon, y por un instante, una sombra oscura pareció cruzar las paredes del templo, como si el acto de mover el amuleto hubiese despertado algo antiguo y poderoso. «Jackson, ¿qué has hecho?», grité, corriendo hacia él mientras el resto del equipo se agrupaba, desconcertados y alerta. «No lo sé, sargento», respondió, su voz temblorosa mientras dejaba caer el amuleto. Algo me impulsó a tocarlo. Las consecuencias de su acción fueron inmediatas. Los frescos en las paredes parecían cobrar vida, las figuras pintadas retorciéndose y girando como si lucharan por liberarse de su prisión de piedra. Un viento frío sopló a través del templo, y un sonido gutural, profundo y resonante, comenzó a emanar de algún lugar bajo nosotros. Era como si el propio templo respirara, un aliento pesado y poderoso que presagiaba la liberación de algo terrible. Nos apresuramos a salir del templo, pero a medida que lo hacíamos, la estructura parecía cambiar sutilmente, como si se adaptara o se preparara para algo.
Cuando alcanzamos la salida, una mirada hacia atrás reveló que el amuleto había desaparecido de donde Jackson lo había soltado, y ahora reposaba más cerca del altar, como si se hubiera movido por voluntad propia. Azag-Thot, sea lo que sea que los antiguos hubieran encerrado tan meticulosamente, ahora estaba libre, y nosotros habíamos desatado su ira sobre el mundo. Tras la inquietante liberación del sello en el templo, el aire se sentía más pesado y cargado de una energía evidente que no se parecía a nada que hubiéramos experimentado antes. Mientras apresurábamos el paso por los oscuros pasadizos, la sensación de estar siendo observados crecía exponencialmente, y cada sombra parecía esconder una amenaza latente. El suelo bajo nuestros pies resonaba con un retumbar sordo, como el latido de un corazón gigante enterrado en la profundidad de la tierra. Las paredes de los túneles, antes inertes y silenciosas, ahora murmuraban con voces, eran susurros en un idioma olvidado, susurros que nos dejaban helados. Simmons, quien marchaba delante con su rifle preparado, se detuvo abruptamente, señalando hacia adelante con su linterna. Lo que iluminó hizo que cada uno de nosotros contuviera la respiración. Frente a nosotros, una figura se materializó de la nada, era una silueta oscura, apenas más sólida que el aire, con ojos brillaban con una luz rojiza, maligna. No tenía rasgos distintivos, pero su presencia era abrumadora, llenando el espacio de desesperación y miedo. «Contacto visual con algo», gritó Simmons, pero sus palabras se perdieron en un grito cuando la figura avanzó hacia él con una velocidad sobrenatural. Disparó, pero las balas parecían pasar a través de la figura sin efecto. En segundos, la sombra lo envolvió, y Simmons cayó al suelo, gritando mientras su cuerpo se contorsionaba de maneras imposibles. Rodríguez corrió hacia él, intentando arrastrar a Simmons lejos de la entidad, pero fue como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás, sin dejarle avanzar hacia su compañero. Jackson y yo abrimos fuego, más por instinto que por tener alguna esperanza de efectividad. La figura se disolvió en el aire, dejando atrás solo el eco de sus susurros y a Simmons en el suelo, inmóvil. Nos agrupamos alrededor de él, con Rodríguez revisando sus signos vitales. «Ha caído, no respira», anunció apesadumbrado con voz temblorosa. «No sé cómo le ha hecho esto. No hay marcas, no hay heridas visibles. Está como si algo le hubiera quitado la vida, sin más». La decisión de avanzar no fue fácil, pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí. Cargamos a Simmons entre nosotros y continuamos, moviéndonos más rápido ahora, impulsados por la urgencia y el miedo. No mucho después, nos encontramos con otra manifestación, oímos sonidos de pasos que se acercaban, pero cuando la luz de nuestras linternas barría el lugar, no había nada. La tensión creció cuando las luces comenzaron a parpadear y fallar, dejándonos en la oscuridad total por momentos. En una de esas breves interrupciones, cuando la luz regresó, vimos a otro miembro del equipo, Clark, siendo levantado en el aire por manos que parecían formadas de la misma oscuridad que nos acosaba. Sus gritos se apagaron rápidamente mientras su cuerpo era arrastrado hacia las sombras, desapareciendo de nuestra vista. El pánico de lo que estaba sucediendo nos paralizó momentáneamente. Estábamos siendo cazados por algo que no podíamos combatir con fuego o estrategia militar. Algo antiguo y malévolo había sido despertado con la ruptura del sello, y ahora parecía decidido a reclamar nuestras almas como las primeras ofrendas por su libertad. Nos reagrupamos, decididos a encontrar una salida y escapar de ese infierno subterráneo, pero cada sombra podía esconder una nueva amenaza. El desafío no era solo sobrevivir, sino hacerlo mientras nos enfrentábamos a un enemigo que desafiaba toda lógica y entendimiento, un enemigo que había esperado eones para ser liberado y no tenía intención de permitir que su presa escapara tan fácilmente. Rodríguez, a pesar de su formación médica, asumió un papel más combativo, tomando el rifle de Clark con manos que temblaban no solo por el agotamiento sino por el miedo que nos envolvía a todos. Jackson ajustó la configuración de su equipo, intentando crear algún tipo de dispositivo improvisado que pudiera detectar las fluctuaciones en el aire, esperando que nos diera una ventaja, aunque fuera mínima. «Vamos a hacer esto juntos», dije, intentando infundir algo de valor a mi equipo. Movimientos controlados, los ojos bien abiertos. No dejemos que estas cosas nos cojan por sorpresa otra vez. Avanzamos en formación cerrada, con Jackson y Rodríguez cubriendo los flancos mientras yo lideraba con Sanders justo detrás,
su conocimiento de los antiguos textos eran nuestra única guía en ese mar de incertidumbre. A cada paso, los susurros de las paredes crecían, como si la propia ciudad nos hablara, o más precisamente, nos advirtiera. No tardamos en encontrarnos con otra de esas criaturas infernales. Surgió de una pared como si fuera parte de la misma sombra, una forma oscura y retorcida con lo que parecían ser ojos, brillando con un fulgor maligno. Jackson, reaccionando rápidamente, lanzó uno de sus dispositivos modificados, que emitía un sonido agudo y una luz estroboscópica. La criatura se detuvo momentáneamente, como si estuviera confundida o dolorida por la luz, dándonos unos segundos preciosos para reaccionar. «Fuego», grité, y todos abrimos fuego. A diferencia de la primera vez, nuestras balas parecían tener algún efecto sobre esta criatura. Tal vez fue el dispositivo de Jackson o tal vez nuestra determinación, pero la sombra se disipó con un chillido que resonó a lo largo de los corredores, dejándonos temblando, pero intactos. Aprovechamos el momento para avanzar más rápido, pero nuestra esperanza fue efímera. Las emboscadas se volvieron más frecuentes, cada enfrentamiento acabando con nuestras energías y municiones. En uno de esos ataques, una criatura casi atrapa a Sanders, quien tropezó y cayó al suelo. Si no fuera por la rápida reacción de Rodríguez, quien literalmente arrastró a Sanders fuera del alcance de la criatura mientras Jackson y yo proporcionamos cobertura de fuego, habría corrido la misma suerte que nuestros compañeros. «No podemos seguir así», dijo Sanders, jadeando y cubierto de polvo. «Necesitamos encontrar otra forma de lidiar con estas cosas. Mis traducciones, con ellas tal vez encontremos algo que podamos usar, algún tipo de protección que desconocemos». Era una esperanza débil, pero era todo lo que teníamos. Decidimos hacer una pausa en una pequeña cámara que parecía algo más segura y dar a Sanders tiempo para revisar sus notas y los fragmentos de texto que había podido traducir hasta el momento. Mientras tanto, Jackson trabajó en mejorar su dispositivo y Rodríguez revisó nuestras municiones y suministros médicos, preparándonos para lo que sabíamos que sería una continua lucha por sobrevivir. Allí, en las profundidades de una ciudad olvidada por el tiempo, rodeados por el eco de nuestras propias respiraciones y el ocasional y lejano murmullo de las sombras, cada uno se aferraba a la esperanza de que podríamos encontrar una manera de sellar de nuevo lo que nunca debería haber sido liberado. En la tenue luz de nuestras linternas, el cabo Sanders se inclinó sobre los fragmentos de piedra y papiro que había recogido a lo largo de nuestra odisea subterránea. Cada pedazo era un rompecabezas, cada inscripción un potencial salvavidas. Mientras el resto de nosotros manteníamos guardia, el sonido de su voz recitando palabras antiguas llenaba el espacio, un murmullo constante que era tanto un hechizo contra el miedo como una búsqueda desesperada de respuestas. «Hay patrones aquí, sargento», dijo Sanders, sin levantar la vista de sus notas. «Los textos hablan de círculos de protección y sellos de los 7 rayos. Creo que son rituales, formas de contención o protección, algo que los sacerdotes usaron para encerrar a Azag-Thot». Jackson y Rodríguez intercambiaron miradas escépticas. La idea de usar rituales antiguos para luchar contra una entidad sobrenatural era difícil de aceptar, pero en nuestra situación, cualquier posibilidad era mejor que nada. «¿Qué necesitamos para realizar estos rituales, Sanders?», pregunté, intentando tener firmeza en mi voz. «Básicamente, elementos que representen los aspectos de los rituales. Podría ser cualquier cosa, desde símbolos específicos dibujados en el suelo hasta, bueno, no estoy seguro, pero tal vez objetos que puedan actuar como conductores o contenedores de energía». Sanders frunció el ceño, concentrado. Mientras él continuaba su investigación, nosotros manteníamos la defensa en la cámara. Jackson, usando partes del equipo dañado, improvisó trampas y alarmas que podrían advertirnos sobre cualquier ataque. Rodríguez, por su parte, preparó un pequeño puesto de primeros auxilios, aunque todos sabíamos que, contra las sombras, poco podrían hacer las vendas y antídotos. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto estirándose en la oscuridad mientras esperábamos el próximo encuentro. No tuvimos que esperar mucho. Apenas había caído un silencio cargado de tensión cuando las alarmas de Jackson comenzaron a sonar. Algo se acercaba, algo moviéndose a través de los oscuros pasadizos a una velocidad espantosa. Nos pusimos en posición, las armas listas, mientras las sombras comenzaban a congregarse en la entrada de la cámara. La oscuridad se movía,
se retorcía, formando figuras altas y esbeltas que se deslizaban hacia nosotros con una gracia inquietante y aterradora. Abrimos fuego, y bajo el estallido de las balas, algunas figuras se esfumaron, pero otras continuaron avanzando. Fue entonces cuando Sanders gritó: «¿El amuleto? Necesitamos el amuleto para completar el ritual». Su voz se cortó por el ruido de nuestra lucha, pero captó mi atención. «Está en el templo, donde todo comenzó». Sabíamos que regresar al templo sería peligroso, pero también era nuestra única oportunidad de poner fin a la pesadilla. Con una decisión rápida, formamos un plan. Defendimos nuestra posición con todo lo que teníamos mientras Sanders preparaba una lista de lo que necesitaríamos para el ritual. «Todo se basa en la teoría, pero puede funcionar», exclamó emocionado, más para sí mismo que para nosotros. Nos armamos con cada pedazo de información y cada fragmento de esperanza que los antiguos habían dejado atrás, listos para enfrentarnos al corazón de la oscuridad. Así, con nuestros corazones latiendo al unísono con el eco antiguo de esos oscuros pasadizos, nos preparamos para la batalla más importante de nuestras vidas. Con el destino de todos pendiendo de un hilo, nuestro pequeño equipo decidió que mientras Jackson y Rodríguez se quedaban en esta cámara, protegiendo nuestra retaguardia y asegurándose de que tuviéramos una ruta de escape, Sanders y yo nos adentraríamos una vez más en las profundidades, hacia el templo de Azag-Thot para intentar traer el sello. Con el peso del destino presionando sobre nosotros, Sanders y yo nos abrimos paso de regreso al templo donde todo había comenzado. La atmósfera en los pasadizos era espesa, cargada de una energía oscura que parecía aumentar con cada paso que nos acercábamos al templo de Azag-Thot. La información de Sanders había sido clara: el amuleto que Jackson había movido era un componente crítico en los rituales antiguos, no solo como una llave que había liberado al demonio, sino también como una herramienta esencial para volver a encerrarlo. Saber esto nos proporcionó un camino a seguir, pero cada fibra de mi ser estaba alerta ante el peligro inminente que esto implicaba. A medida que nos acercábamos al templo, el aire se volvía más frío, y nuestros pasos resonaban con un eco siniestro entre las antiguas piedras. El silencio era absoluto, como si incluso los habituales murmullos del subsuelo se hubieran retirado para observar nuestra osadía. Al entrar en el templo, el cambio en la atmósfera fue evidente. El lugar donde el amuleto había sido cogido estaba ahora custodiado por espectros, figuras hechas de una oscuridad más profunda que la noche. Flotaban sin tocar el suelo, sus formas parcialmente definidas, con ojos que brillaban con un odio antinatural. Sanders y yo nos detuvimos en la entrada, evaluando la situación. «Necesitamos una distracción o algo que nos permita llegar al altar sin ser interceptados», susurré, observando cómo los espectros se movían con un patrón que parecía guardar el lugar sagrado. Recordando las trampas de luz y sonido que Jackson había usado antes, saqué una granada de destello de mi equipo y la ajusté para que detonara con retraso. «Cuando esto estalle, correremos hacia el altar. Toma el amuleto y sal de ahí lo más rápido que puedas. Yo cubriré tu retirada». Sanders asintió, comprendiendo la gravedad y peligrosidad del plan. Lancé la granada hacia un lado del templo, el opuesto a donde necesitábamos ir. Cuando estalló, la luz brillante y el estruendo sordo desorientaron temporalmente a los espectros, que se volvieron hacia la fuente del estallido. Aprovechamos ese momento de confusión. Corrimos hacia el altar, nuestros corazones golpeando fuerte contra nuestros pechos. Al llegar, Sanders se lanzó hacia donde el amuleto había sido dejado originalmente. Por suerte, aún yacía allí, emitiendo un resplandor tenue que parecía latir al ritmo de una fuerza vital maligna. Justo cuando Sanders agarró el amuleto, los espectros comenzaron a recuperarse, volviendo su atención hacia nosotros con una velocidad alarmante. «Vamos», grité, disparando hacia ellos con mi rifle, intentando desesperadamente mantenerlos a raya. Sanders, con el amuleto en su mano, corrió hacia mí, y juntos hicimos una retirada precipitada. Los disparos parecían apenas molestar a los espectros, pero cada segundo ganado era vital. Corrimos a través de los pasadizos, el sonido de nuestros perseguidores nos recordaba el peligro que nos pisaba los talones. Con el amuleto en nuestro poder, cada paso nos acercaba a la posibilidad de encerrar nuevamente a Azag-Thot. Sin embargo, el camino de regreso a donde el resto del equipo nos esperaba fue una tortura, sabiendo que cada sombra podía ser el fin.
ver a Jackson y Rodríguez fue un alivio, y con el amuleto en nuestro poder, comenzamos la preparación del ritual que esperábamos, contra toda esperanza, nos permitiría poner fin a la pesadilla desatada. Pero mientras, sabíamos que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Mientras nos reagrupábamos, la fatiga y el desgaste emocional eran evidentes en cada uno de nosotros. Rodríguez tenía los ojos enrojecidos, probablemente por la falta de sueño, y Jackson mostraba signos de tensión. Sin sus habituales bromas, Sanders parecía el único con fuerzas para seguir desentrañando los misterios, que esperábamos nos dieran alguna ventaja sobre las sombras. Pero a pesar de todo, la determinación de completar la misión nos mantenía en pie, un hilo tenue de esperanza en la oscuridad asfixiante que nos rodeaba. Simmons y Clark habían caído, víctimas de un enemigo que no pertenecía a este mundo, y cada uno de nosotros sabía que podríamos ser los siguientes. «Tenemos que hacerlo por ellos», murmuró Rodríguez, su voz apenas audible sobre el sonido de nuestras preparaciones. «Por Simmons y Clark, y por todos los que no pueden luchar por sí solos contra estas abominaciones». Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándome. «Vamos a terminar esto», afirmé, mirando a cada uno de mis hombres a los ojos. «Vamos a sellar a ese demonio de nuevo, y vamos a asegurarnos de que la pérdida de nuestros amigos no haya sido en vano». Con el amuleto en nuestro poder, Sanders explicó el plan para el ritual. Según las traducciones y los fragmentos de información que había podido reunir, necesitaríamos formar un círculo de protección y recitar ciertos encantamientos en puntos específicos del proceso. Cada paso tenía que ser exacto, el más mínimo error podría ser fatal. Teníamos que concentrarnos y no cometer ningún error, de ello dependíamos no solo nosotros, sino también el resto de la humanidad. Mientras nos preparábamos para comenzar, las criaturas del abismo no se quedaron quietas. Olas de sombras comenzaron a asaltarnos, cada ataque más feroz que el anterior. Nos defendíamos como podíamos, con balas, fuego y luz, pero cada encuentro nos dejaba más agotados, nuestras reservas de munición y energía menguaban peligrosamente. En uno de esos enfrentamientos, una criatura más grande que las otras emergió de las sombras, sus múltiples ojos brillando con una malevolencia pura. La figura demoníaca levantó uno de sus brazos y de él surgieron lenguas de oscuridad pura que se dirigieron hacia nosotros como tentáculos buscando atraparnos o quitarnos la vida. Disparé repetidas veces, cada bala impactando en las sombras que parecían absorber el impacto sin sufrir daño. En un acto desesperado, lancé una granada de luz directamente hacia el núcleo de la entidad. El estallido iluminó la cámara por un segundo, haciendo que la figura se retorciera y gritara en lo que solo podía interpretarse como dolor o furia. Aprovechando el momento de debilidad, avancé, disparando en ráfagas controladas mientras Rodríguez y Jackson se ocupaban de los tentáculos que intentaban flanquearnos. La batalla era tanto física como psicológica, cada movimiento cargado de la desesperación de saber que esta podría ser la última. Nos costó más de lo habitual repelerla, y en el proceso, Jackson sufrió un rasguño profundo a lo largo de su brazo. Rodríguez hizo lo que pudo para tratar la herida, pero sus manos temblaban y el vendaje quedó manchado casi tan pronto como lo puso. Cada ataque nos debilitaba y sabíamos que no podríamos resistir indefinidamente. Aún así, la necesidad de completar el ritual y la voluntad de no rendirnos ante el pánico que habíamos desatado nos impulsaban a seguir adelante. Preparamos rápidamente el espacio, limpiando el suelo de escombros y dibujando en el centro un círculo con símbolos que nos indicó. Cada símbolo era un carácter sumerio que representaba elementos de protección y luz, cuidadosamente seleccionados de las notas de Sanders. Nos posicionamos alrededor del círculo, con el amuleto colocado cuidadosamente en el centro, su brillo oscuro contrastando marcadamente con la luz de nuestras linternas. Cuando comience a recitar, repetid cada palabra exactamente como yo lo haga, instruyó Sanders. Su voz, aunque firme, no pudo ocultar el temblor causado por la tensión del momento. Asentimos, cada uno de nosotros cerrando los ojos por un momento para centrar nuestros pensamientos y acallar el miedo que nos golpeaba el pecho. Finalmente, en una pausa entre los ataques, comenzamos el ritual. Sanders dirigió el proceso, su voz recitando los antiguos encantamientos con una firmeza que contrastaba con la situación caótica. Formamos el círculo alrededor del amuleto, cada uno de nosotros pronunciando palabras en un idioma que ninguno comprendía completamente,
pero que cada uno sentía con una intensidad que iba más allá de las palabras. A medida que el ritual avanzaba, el aire se cargaba de una energía evidente. Los bordes del círculo comenzaron a brillar con una luz tenue, y por un momento, pareció que el tiempo se detenía. Era nuestra última esperanza, nuestra última defensa en una lucha que había superado todas las expectativas y todos los temores. En ese círculo, rodeados por las sombras de nuestros compañeros caídos y las criaturas que buscaban nuestra destrucción, encontramos una fuerza que no sabíamos que teníamos. A pesar de la desesperación y el dolor, a pesar del miedo y la incertidumbre, nos manteníamos firmes. Porque a veces, en los peores momentos, es cuando realmente descubrimos de qué estamos hechos. Y nosotros estábamos hechos para luchar, hasta el último aliento. A medida que las palabras fluían, el círculo comenzó a emitir una luz tenue, creciendo gradualmente hasta formar una barrera translúcida que nos envolvía. El efecto fue inmediato. Las sombras que se agitaban al otro lado de la barrera parecían confundidas, sus formas oscilando como si la luz del círculo las repeliera. Por primera vez desde que habíamos descendido a este lugar de pesadillas, pudimos respirar sin el inminente temor de un ataque. Esto nos dará algo de tiempo, dijo Sanders, mirando alrededor del círculo con una expresión de alivio mezclado con cautela. No durará para siempre. Necesitamos usar este tiempo sabiamente. Aprovechamos la oportunidad para reorganizar nuestros suministros, revisar nuestras armas y preparar todo lo necesario para el ritual de sellado. Jackson, con su habitual habilidad para trabajar bajo presión, reparó algunas de nuestras linternas y equipo dañado, mientras Rodríguez administraba primeros auxilios, vendando heridas y distribuyendo los escasos analgésicos que quedaban. Este breve periodo de calma fue también un momento para reflexionar sobre todo a lo que nos habíamos enfrentado y lo que aún nos esperaba. A pesar del momento que el encantamiento proporcionaba, la amenaza de Azag-Thot permanecía, acechando en las sombras, esperando el momento en que nuestra guardia bajara. Sin embargo, ese rayo de esperanza reavivó nuestro espíritu de lucha. Con renovadas fuerzas y una determinación endurecida por las pruebas que habíamos soportado, preparamos el escenario para lo que esperábamos fuera el acto final en esta lucha infernal. La luz del círculo no solo iluminaba nuestra pequeña fortaleza temporal sino también fortalecía nuestra determinación de terminar lo que habíamos comenzado, de sellar el mal que habíamos liberado y asegurarnos de que no pudiera amenazar al mundo nunca más. Sabíamos que bajo el primer encantamiento teníamos que recoger todo y llevarlo al templo donde todo había empezado. Era allí donde teníamos que hacer el encantamiento del sellado final como nos había indicado Sanders. Nos dimos mucha prisa ya que sabíamos que este encantamiento menor solo nos permitía llegar sin pérdida de tiempo al templo que habíamos dejado atrás. Al llegar, Sanders y yo nos posicionamos en el centro del templo, con el amuleto colocado precisamente en el corazón de un círculo de símbolos antiguos que él había delineado meticulosamente. La energía del lugar, todavía vibrante con los ecos de la oscuridad que habíamos repelido, parecía resistirse a nuestra presencia, un último intento desesperado de Azag-Thot por detener su encarcelamiento. ¿Estás listo, McAllen?, preguntó Sanders, su voz firme pese al cansancio evidente en sus ojos. Así sea, respondí, asintiendo con determinación. Ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Una vez que comenzáramos el ritual principal, estaríamos comprometidos hasta el final, sin importar el resultado. Sanders comenzó a recitar los encantamientos, su voz resonando en el vasto espacio del templo. Yo me mantenía alerta, mi rifle siempre listo, mientras observaba las sombras que se movían inquietas alrededor del perímetro del templo, como si fueran convocadas por la energía del ritual. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más cargada. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con una luz tenue, una luz que crecía en intensidad con cada palabra pronunciada por Sanders. El amuleto en el centro del círculo emitía pulsos de luz que se sincronizaban con los cánticos, cada pulso más fuerte que el anterior. De repente, una oleada de criaturas sombrías emergió de las profundidades del templo, atraídas por la energía del ritual. Jackson y Rodríguez, posicionados en los flancos, abrieron fuego, sus balas trazaron líneas de luz a través de la oscuridad mientras intentaban mantener a raya a los atacantes. No dejéis que rompan el círculo, grité, corriendo hacia un grupo de sombras que se acercaba demasiado al perímetro del ritual. Descargué mi arma,
cada disparo dirigido con la precisión forjada en innumerables batallas, cada impacto dispersando las sombras en estallidos de oscuridad. En la penumbra del templo ahora silencioso, el aire vibraba todavía con el eco de nuestras acciones. Sanders, con una mirada de resolución inquebrantable, se preparó para los últimos versos del encantamiento, aquellos que requerirían más que palabras, un sacrificio. McCallen, dijo Sanders, volviendo su mirada hacia mí, sus ojos revelando la gravedad de lo que estaba por venir. Lo que voy a hacer, es necesario. Sin ello, el sello no resistirá. Yo negué con la cabeza, no estaba dispuesto a aceptar lo que él sugería. Tiene que haber otra manera, insistí, la voz ronca por el esfuerzo y el cansancio. No la hay, respondió él, con voz firme. He visto los signos, he leído los textos. Mi energía vital dará fuerza al sello. Es la única manera de asegurarnos de que Azag-Thot no vuelva a ser una amenaza. Antes de que pudiera objetar, Sanders se posicionó en el centro del círculo ritual, comenzando a recitar los últimos versos. Su voz, cargada de una energía que parecía emanar directamente de su ser, llenaba el espacio, elevándose hacia el techo del templo como una llamada ancestral. De las sombras que aún languidecían en los rincones más oscuros del templo, una forma se materializó, más definida y aterradora que cualquier cosa que hubiésemos enfrentado antes. Era Azag-Thot, su presencia casi completamente física ahora, furioso y retorcido por el encierro inminente. Rodríguez y Jackson habían caído en la lucha dejando un vacío y toda la responsabilidad sobre mí. La batalla final recaía únicamente en mis hombros. Cargué hacia adelante, enfrentándome al demonio con la fuerza que me quedaba, distrayéndolo para dar a Sanders el tiempo que necesitaba. Azag-Thot se volvió hacia mí, sus múltiples ojos ardiendo con una maldad inhumana. Con cada movimiento, el aire a su alrededor se distorsionaba, como si la realidad misma se retorciera bajo su influencia. Disparé una y otra vez, cada bala un desafío directo a su existencia. El demonio rugió, un sonido que reverberaba a través del templo, sacudiendo sus antiguos cimientos. Con un gesto furioso, lanzó contra mí una onda de energía oscura. El impacto me arrojó contra una de las columnas de piedra, el aliento y la resistencia casi extinguidos de mi cuerpo. Mientras luchaba por levantarme, mi mirada encontró a Sanders. Con cada palabra que pronunciaba, su figura parecía más etérea, como si su esencia vital saliera en cada sílaba del encantamiento. Sabía que estaba dando su vida para asegurar la victoria, su sacrificio era la clave para el retorno del sello. Con un último esfuerzo desesperado, corrí hacia Azag-Thot, gritando desafíos para captar su atención, alejándolo de Sanders. El demonio, consumido por la ira, se lanzó hacia mí, pero en ese momento, el ritual alcanzó su clímax. Una luz blanca salió desde el amuleto, envolviendo a Sanders y a Azag-Thot en su resplandor. El grito del demonio se cortó abruptamente y la luz se intensificó, cegadora y pura. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Azag-Thot había desaparecido, encerrado una vez más en las profundidades de su prisión ancestral. En el lugar donde Sanders había estado, solo quedaba el amuleto, ahora oscuro y silencioso. Caí de rodillas, un silencio pesado llenando el templo, un monumento tanto a la victoria como al sacrificio de Sanders. El último sacrificio de Sanders no fue en vano, había asegurado la derrota de Azag-Thot y la salvación de incontables vidas. Pero el precio había sido inmenso, y mientras las sombras del templo empezaban a disiparse, el peso de la soledad y la pérdida se asentaba sobre mi corazón. Era una victoria, sí, pero a un precio que siempre recordaré. Mis compañeros habían caído, uno por uno, y mientras me arrastraba por el suelo de piedra fría, la realidad de mi soledad se asentó con un peso insoportable. Sanders, con su último acto de valentía, había sellado al demonio, pero el precio había sido devastador. El templo, su estructura ya debilitada por la batalla y el poderoso ritual, comenzó a mostrar signos de derrumbe. Pequeñas piedras caían del techo, haciéndome ver que necesitaba moverme si quería evitar ser enterrado en esta tumba antigua. Con cada movimiento, el dolor de mis heridas me recordaba el precio de cada paso ganado en esta lucha contra las sombras. Apoyándome en una pared para levantarme, tomé el amuleto oscurecido, una reliquia ahora de poder sellado y sacrificio. Dejándolo en el lugar de donde nunca debió ser cogido,
comencé mi lento y doloroso camino hacia la salida del templo, cada paso un desafío, cada eco de mis pisadas recordándome el sacrificio de mis amigos. El camino de regreso a través de los pasadizos subterráneos fue un tormento. Sin las indicaciones de Sanders y la cobertura de Jackson y Rodríguez, cada sombra parecía amenazar con nuevos temores, pero no encontré más que el silencio y los restos de nuestras batallas anteriores. La luz de mi linterna, parpadeante y débil, apenas iluminaba el camino, creando largas sombras que se retorcían con cada movimiento. Finalmente, alcancé la entrada de la ciudad subterránea, el mundo exterior ofreciendo luz natural que parecía increíblemente más brillante después de la oscuridad abisal. Pero el templo no había terminado de rendir cuentas. Con un rugido profundo y poderoso, el suelo tembló bajo mis pies, y un estruendo sordo anunció el derrumbamiento de las estructuras internas. Corrí con las últimas reservas de energía que me quedaban, saltando fuera de la entrada justo cuando una nube de polvo y escombros brotaba de la abertura. Exhausto y herido, caí al suelo del desierto, el sol caliente golpeando mi cara, otro contraste con la oscuridad fría de abajo. Giré lentamente mi cabeza para ver cómo el templo, y todo lo que contenía, se desmoronaba, las estructuras milenarias sucumbiendo al poder del ritual y al paso del tiempo. Era el fin de Azag-Thot, asegurado por el sacrificio final de un hombre valiente y la determinación de un equipo que se había enfrentado a lo imposible. Yací allí por lo que parecieron horas, permitiéndome sentir el dolor, el alivio y el peso insondable de la soledad. Cuando finalmente reuní la fuerza para ponerme de pie, miré hacia el horizonte, hacia un mundo que seguía ajeno al peligro del que había sido salvado. Sabía que las historias de mis camaradas probablemente se perderían, sus hazañas desconocidas para aquellos a quienes habían protegido. Con el amuleto seguro y enterrado por toneladas de arena, inicié el largo viaje de regreso a la civilización, un hombre cambiado en un mundo que seguía igual. Cada paso hacia adelante era un paso más lejos de la oscuridad, pero también un paso hacia un futuro donde yo era el único portador de verdades demasiado terribles para ser olvidadas. La victoria había sido nuestra, sí, pero a un precio que me acompañaría por el resto de mis días, recordando constantemente lo que se había perdido y lo que había sido ganado en las sombras de aquel templo olvidado. De regreso a mi país, la realidad de a lo que me enfrenté fue drásticamente diferente de la que había dejado en el desierto iraquí. No había recibimientos de héroe, no había medallas ni desfiles. En su lugar, me encontré con sesiones a puerta cerrada e interrogatorios infinitos, donde cada palabra que decía parecía caer en oídos sordos o, peor aún, ser recibida con escepticismo y desdén. Los hombres de traje que me interrogaron no estaban interesados en la verdad de a lo que nos habíamos enfrentado, ni en el sacrificio que Sanders y los otros habían hecho. Ellos querían asegurarse de que la historia de Azag-Thot y la ciudad subterránea permaneciera enterrada, un secreto clasificado lejos del escrutinio público y del potencial pánico que podría causar. Fui advertido en términos no ambiguos, hablar sobre lo que había sucedido sería considerado una traición, con todas las consecuencias legales y personales que eso implicaba. Me encontré vigilado constantemente, mis comunicaciones monitorizadas y mi vida personal invadida por agentes que aseguraban que el silencio se mantuviera. A pesar de las amenazas, la carga de lo que sabía era demasiado grande para llevarla solo. Las sombras de mis camaradas caídos me perseguían, sus voces silenciadas por más que la burocracia y los secretos de Estado me obligan a guardar. No podía permitir que su sacrificio fuera en vano, que el mundo permaneciera ignorante del peligro que yacía, apenas contenido, bajo la arena y la piedra. Decidí que, si no podía hablar, escribiría. Comencé a redactar nuestra historia, codificando los detalles críticos y cambiando nombres y lugares para proteger a los inocentes, y más crucialmente, para protegerme de las represalias inmediatas. Era mi intención enviar estos manuscritos a periodistas de investigación, académicos y cualquiera que pudiera estar preparado para escuchar y creer. Cada palabra que escribía era una forma de resistencia, un acto de desafío contra aquellos que deseaban que las verdades incómodas permanecieran ocultas. Sabía que me enfrentaba a riesgos significativos, que cada frase podría acercarme más a un enfrentamiento directo con fuerzas que no dudarían en silenciarme permanentemente. Pero a medida que escribía, encontré un sentido renovado de mi existencia. No era solo un soldado luchando en una batalla olvidada, era un guardián de la memoria, un narrador de las valientes almas que habían luchado junto a mí contra monstruosidades inimaginables.
y en cada página, en cada palabra impregnada de la verdad de nuestra experiencia, encontraba un poco de paz, una reconciliación con el pasado que no me dejaba vivir en paz. Finalmente, con el manuscrito completado, tomé la decisión de distribuirlo. Cada copia fue enviada en secreto, cada destinatario elegido por su capacidad de influir y revelar. No sabía si tendría éxito, si las palabras que había escrito cambiarían algo, pero sabía que no podía quedarme sin hacer nada. Mientras me sentaba en la pequeña oficina de mi casa, rodeado de las sombras de la noche, sentí, por primera vez desde que había regresado, que tal vez, solo tal vez, los verdaderos héroes de nuestra historia encontrarían voz a través de mi pluma. No buscaba gloria ni reconocimiento, solo buscaba justicia para los caídos y un aviso para el mundo. Algunos secretos deben permanecer enterrados, y algunas puertas, una vez cerradas, nunca deben volverse a abrir. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.